Reducir el ciclo de vida de un producto ha sido un poco el esquema para, de alguna manera, lograr que el consumidor vuelva a comprar ese producto y generar así una cadena de compra imparable. Vamos a hablar de obsolescencia programada, algo que de alguna manera se estableció hace ya principios del siglo pasado, cuando de alguna manera se produjeron las primeras lamparillas de luz. Esas primeras lamparillas de luz, que de hecho hay una de ellas en California que está prendida hace 114 años, pero la idea de que el consumidor siga comprando hizo que precisamente esas lamparillas de luz tengan muy poca duración. Vamos a hablar con Juan Grompone, el ingeniero uruguayo, ensayista, escritor, sobre este tema. Comprar, usar y tirar es como una forma que tenemos de vida, ¿no? Una máxima de vida en este mundo moderno. Pero hubo un momento en el que no fue así, sino que las cosas duraban mucho tiempo, comprábamos, necesitábamos menos. ¿Cuándo comenzó a cambiar para vos? Yo creo que empezó a cambiar con la Segunda Guerra Mundial, es decir, la mitad del siglo XX, y sobre todo con la aparición del plástico, ¿no? Y la aparición del plástico que permitía hacer una cantidad de piezas sencillas y fáciles, pero que duraban mucho menos que las piezas de metal. Entonces yo creo que en ese momento se empezó a perder el hecho de que las cosas se hacían como para siempre, ¿no? Y entonces esto fue agravado por el hecho de que apareció la moda, ¿no? Es decir, la moda en todos los objetos de uso corriente. Se trasladó lo que venía de la vestimenta a todos los ámbitos de la vida. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. Pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. La inmensa mayoría de los aparatos están diseñados para que tengan una cierta vida útil y no más. Es decir, se podrían hacer con una mayor duración. Por ejemplo, los electrodomésticos, los calefones, por ejemplo, las máquinas fotográficas, los teléfonos, todo está pensado para que dure unos pocos años. Es decir, en general, 5 años o menos, ¿no? Es decir, la vida útil de los equipos ahora es así. O porque los materiales fallan, o porque no tienen repuestos, o porque las baterías, que es lo más crítico de los equipos eléctricos, haya que cambiarlas y no haya repuestos, por ejemplo. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. ¿Qué pasa con la industria automotriz? También cuando, digamos, Henry Ford, ¿no? Ideó, inventó el primer automóvil, parecía un automóvil para toda la vida. Era para toda la vida, era para toda la vida porque los Forte todavía siguen andando, ¿no? Es decir, 100 años después siguen andando. Sin embargo, los autos modernos no son así. Por las piezas de plástico, por los repuestos que no existen, y porque deliberadamente hay cosas que se deterioran y no se pueden reponer. El caso típico es el paragolpe. El paragolpe de un Forte o de un auto antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un trozo de acero respetable que cumplía la función de evitar que el auto chocara, ¿no? que si chocaba detuviera las cosas. Ahora es un adorno de plástico. Entonces cuando pasa algo del paragolpe lo que hay que hacer es cambiarlo. Pero es un adorno en realidad. La lamparita de luz es otro caso, sí. Es uno de los primeros casos en que los fabricantes de lamparitas eléctricas se dieron cuenta de que si las lámparas duraban muchísimo,
entonces se acababa el negocio. Es decir, que era mucho mejor que las lámparas hubiera que reponerlas. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, porque eso dependía, regulando la cantidad de vacío que hay en la lámpara. El filamento está al vacío porque si queda oxígeno arde, ¿no? Está tan caliente que se prendería fuego. Es lo que se llama quemarse, ¿no? Que la lamparita se quema, el filamento. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft. Und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. A medida que la obsolescencia programada surtía efecto, la vida útil empezó a caer. En solo 2 años pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. Y a partir de ahí, de alguna manera, no se pudo frenar esta carrera consumista, porque detrás de esto, de alguna forma, está el modelo económico. Claro, el modelo económico, que es que la economía capitalista tiene que crecer permanentemente. Ahora, hay una parte que no es obsolescencia planificada, ¿no? Que es el hecho de que la revolución electrónica va muy rápido. Entonces, el hecho de que las computadoras se cambien cada 3, 4 años o 5, tiene que ver con que en realidad la que viene es mejor. Es decir, tiene más memoria, tiene más velocidad, tiene más cosas. Eso es porque la revolución electrónica durante muchísimos años avanzó rápidamente a una velocidad desconsiderada, ¿no? Our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Aquí en Uruguay no tenemos un ejemplo claro porque no fabricamos nada de esto, ¿no? No tenemos industrias importantes. Pero ¿cómo podemos llevarlo al terreno uruguayo, digamos, la situación de la obsolescencia en lo que es la compra de productos importados, por ejemplo? Bueno, una de las maneras más sencillas son los repuestos. Es decir, si en la medida que no hay repuestos, en la medida que yo no puedo reemplazar la batería de mi celular, no tengo más remedio que comprar otro, ¿no? Entonces, si no tengo disponibles las baterías que tienen una vida limitada, entonces la batería me condena la vida del teléfono también. Entonces alcanza con no traer los repuestos. ¿Hay forma de parar esto? Porque detrás de esto también hay puestos de trabajo, hay generación de industria, de mano de obra, ¿no? Pero tengo entendido que en Francia, por ejemplo, hay determinados marcos regulatorios para establecer determinados límites en la industria. ¿A vos te parece que deberíamos ir a un sentido como ese? Que sí, que hay que poner un poco de sensatez, ¿no? Porque el capitalismo liberado a sí mismo va a seguir haciendo esto y más, y cada vez más. Es decir, va a llevar el ciclo de vida de 5 años a 3, y luego de 3 a 2, y luego de a 1, y habrá que cambiarlo como la ropa. La ropa de moda se cambia todos los años, ¿no? Entonces se va a llegar un momento en que todo vamos a tener que cambiarlo todos los años, y es una locura, ¿no? Ahora, hay un poco de sensatez, hay que poner un poco de sensatez en la regulación, y además hay que poner un poco de sensatez porque cambiar el aparato por otro nuevo significa aprenderlo a usar. En general hay que aprender cosas, hay que aprenderlo a usar, no es lo mismo. Entonces resulta que uno se familiarizó con un equipo y lo tiene que cambiar y tiene que volver a aprender a usarlo. Entonces siempre lo está usando mal, por ejemplo, lo está usando poco, ¿no? De modo que es razonable que haya una regulación que le ponga un poco de freno a la locura del crecimiento capitalista, ¿no? Y esa frase final, de alguna manera, ¿no? Ponerle freno al crecimiento económico, parece a veces como absurdo, teniendo en cuenta que todos
queremos crecer económicamente. El asunto es que el crecimiento económico, tal como lo conocemos, también ha sido la causa de la inequidad que hay, por ejemplo, en el mundo. O sea, de hecho, esto casi nadie lo discute, ¿no? Que el crecimiento económico de por sí solo ya no funciona. No, y tampoco se puede crecer para siempre por lo que vimos al inicio del programa. Vamos a chocar con los límites de los recursos disponibles. Y aunque hubiera muchos recursos disponibles, vamos a hacer explotar el planeta al ritmo que vamos. Claro. Así que, de acuerdo a lo que dice Grompone, él está de acuerdo, por ejemplo, con regular, poner un poco de sensatez, dice el capitalismo, Sí. ¿no? Y de hecho Francia tiene una ley de consumo, tiene una ley que limita, que sanciona y multa a empresas que de repente no le agreguen determinados años de vida a un producto o que no tengan repuestos para ese producto, porque muchas veces pasa que el producto Sí. se rompe y no hay repuesto. Bueno, volviendo a la imagen del hojaldre, Sí. del pastelito, lo que dice Grompone de ponerle sensatez al capitalismo sería el primer hojaldre, o Jeffrey Sachs. Dice, bueno, tenemos instrumentos dentro del desarrollo convencional para arreglarlo. Yendo hacia adentro del pastelito, tú vas a encontrar grupos y personas que dicen, no, la propia idea de desarrollo como está concebido, aunque algunos dicen, mi versión de desarrollo va a ser un desarrollo bueno, la del vecino es la mala, pero la mía es la buena, al final termina atrapada por ese mito, esa ambición del crecimiento perpetuo y del consumismo, y eso te devora y te lleva a enfrentar estos límites sociales y ambientales. Y por eso vos planteás de alguna manera, y de eso estás hablando en diferentes países de América, acerca de esta teoría del buen vivir, que en Ecuador se llama socialismo del buen vivir y que es de hecho una bandera de la política nacional ecuatoriana. Sí, lo que ha pasado sorpresivamente en América del Sur, en varios países dijeron, bueno, no, el tema del desarrollo como que está cerrado, y para evitar quedar atrapados por esta mitología del consumo y del crecimiento, vamos a hablar desde la calidad de vida, desde el bienestar, y a eso lo llaman buen vivir. No es un invento mío, de verdad yo me apoyo y sigo a quienes fueron adelantados en eso, y es una mezcolanza muy fructífera entre tradiciones, por un lado, críticas de la propia intelectualidad, la academia occidental, y por el otro lado algunos aportes que vienen de cosmovisiones o sensibilidades de pueblos indígenas. En general, estas se juntan y se articulan alrededor de un respeto a la naturaleza y adaptar lo que nosotros llamaríamos desarrollo a los ritmos con los cuales la naturaleza puede proveer recursos y puede regenerarse. Esa idea ha sido tan poderosa en algunos países que se han iniciado acciones desde los gobiernos para recapturar el concepto, porque si el gobierno es exportador de materias primas, esta idea de buen vivir choca con esa matriz de extractivismo de materias primas. Parece igual un planteo como si, no sé, yo al menos lo imagino así, capaz que es muy difícil tener como una imagen o una visión sobre este planteo, porque lo primero que uno imagina es como un estado más ancestral, es como dar como un paso y vivir de una manera más vinculada al pueblo a los pueblos originarios. No, es tener, por ejemplo, en tu casa un lavarropas y una cocina que dure muchos años y que se pueda reparar. Es evitar tener que estar cambiando de algunos tipos de electrodomésticos cada 2 o 3 años. Es tener más cuidado en el consumo de energía. Por ejemplo, tener un buen aislamiento en tus ventanas, sea para usar el aire acondicionado en el verano o en el invierno. Aprovechar el calentamiento solar. No, es una estrategia que mira hacia el futuro. Mirando hacia el futuro hay algunas cosas del pasado que valen la pena rescatar, y de hecho es muy lamentable que hayamos perdido algunas de las cosas del pasado. Por ejemplo, en nuestro país ha sucedido una cosa en parte impactante. Se ha perdido buena parte de la cocina popular, barrial, de la casa, etcétera, porque todos ahora compran alimentos ya prefabricados y precocinados. Y eso va acoplado a un recambio muy importante en los sectores agropecuarios de varios países, donde se dan paradojas, como en los países andinos, que tienen una riqueza agropecuaria enorme, pero como que se especializan en exportar 2 o 3 productos, pierden buena parte de la canasta de alimentos, entonces tengo que exportar cobre, estaño o quinoa para importar comida. Eso es una locura. Y de hecho, en este tema de comprar electrodomésticos que se destruyen y tenemos que tirarlos rápidamente, generando contaminación,
Países como Uruguay de los más afectados, porque tenemos que mandar recursos naturales para afuera, para juntar los dólares, para importar el electrodoméstico que vamos a tirar en nuestro propio país, no lo vamos a manejar la gestión ambiental de lo que tiramos, y volver a juntar a través de exportaciones de materias primas más dólares para volver a comprar electrodomésticos que recambien a los que acabamos de tirar. Es un círculo vicioso de locos. El buen vivir impone una reflexión de cómo cortar ese círculo perverso. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por este rato, por estar en el primer programa. Gracias a ti. Gracias. Hacemos la pausa, enseguida venimos.